¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. En el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, recomendada por el presidente López Obrador, esposa del principal contratista de López Obrador, el señor Riobó, frenó la orden girada a la Fiscalía General de la República para que no entregue al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación sobre Pío López Obrador, hermano del presidente. Yasmín Esquivel argumentó que no se entregará la carpeta del hermano presidencial porque se podría vulnerar el derecho humano a la protección de datos personales, como si no existieran los videos incriminatorios de Pío recibiendo bolsas de dinero. Agregó la ministra que de entregarse la carpeta al INE se causarían daños irreversibles más y sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente. Una declaración para la historia de la justicia en este país. El pasado 22 de febrero el Tribunal Electoral ordenó a la Fiscalía entregar al INE la carpeta de investigación que tiene la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por los fajos de dinero que recibió por parte del ex coordinador nacional de Protección Civil, David León, en el 2015 para la campaña de Morena, de López Obrador. La 2. Reacciones en todos sentidos ha provocado la amenaza de Morena de exhibir en tendederos públicos a los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. A los traidores de la patria, como dicen, es Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI. O sea, Mario Delgado debería tener la estatura política, no la tiene, para enfrentar los retos de un partido que está hoy conduciendo una nación tan grande y tan importante como la nuestra. Puede él hacer, yo no me quejaría por lo que él hace. Bien, siempre y cuando lo haga dentro de la ley, yo no me quejaría por lo que hace, porque nosotros lo podemos hacer con él. Pero creo que él debería ser más prudente en la búsqueda de acuerdos futuros. Habla Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. ¿Qué espera este gobierno? ¿Qué espera que suceda? No solamente en una Cámara, sino en todo un país. Por su parte, Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, minimiza los hechos. Y que cada quien asuma su responsabilidad. Si agrede o transgrede la ley, que asumen también las consecuencias. No, tampoco no hay que maximizar. No hay que maximizar, no maximizar. Ayer dije hay que serenarse. Amor y paz. Por eso, amor y paz, pero es un llamado. Amor y paz. ¿Por qué no nos contesta es el llamado, esto, amor diputado? y paz? ¿Por qué no nos contesta esto? La 3. El presidente López Obrador respaldó que se les llame traidores a la patria a quienes votaron en contra de la reforma eléctrica. En su mañanera de hoy les pidió a los legisladores de oposición que no se rasguen las vestiduras y asuman su responsabilidad. Que todas las reformas que está proponiendo. Es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ya basta de hipocresía, de acuerdos en oscurito, en las élites, en los restaurantes de lujo, y que la gente no sepa. Y si son representantes populares, ¿por qué no se va a saber lo que hacen o cómo votaron? En otros temas, y tras la disolución de un grupo de élite antinarcóticos que trabaja junto a la DEA, López Obrador aseguró que dicha unidad estaba infiltrada por el crimen organizado. No ha presentado pruebas. Al aceptar el diálogo, los críticos y opositores al Tren Maya y que pusieron como condición que fuera en el tramo 5, el presidente dijo que los recibía con mucho gusto, pero en Palacio Nacional. Y si insisten que sea en Quintana Roo, el presidente dijo pedirá a los ejidatarios de Jacinto Pat que sean sus representantes y que atiendan a los ambientalistas falsos o reales. La 4.
Por desgracia, el esfuerzo por tener mejores policías sigue congelado. Hace 10 años que se firmaron los acuerdos para crear la figura del auditor especial de los policías federales. Sobre ello, Ricardo Rocha habló esta mañana con el maestro Ernesto López Portillo, un prestigioso experto en seguridad de la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué no caminó esta figura del auditor especial de las policías federales, Ernesto? Ricardo, tenemos una resistencia política fuertísima frente a este tema, no solo en México. Buena parte de la región, América Latina, el Caribe, estamos rezagándonos cada día, cada mes, cada año que pasa se van creando estas figuras en otras partes del mundo, que son entidades, son autoridades, Ricardo, con poderes de evaluación, de investigación sobre actividades de la policía que evitan que la policía se evalúe y se investigue a sí misma. Son figuras que han crecido rápidamente, sobre todo después, Ricardo, de la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Hay un crecimiento explosivo, es un proceso de exploración y maduración de agencias de supervisión externa de la policía, que tienen distintos modelos, pero en términos generales, Ricardo, lo que hacen es recibir quejas respecto a la policía, revisar la manera como la policía hace investigaciones internas respecto a sus conductas desviadas, pero además, y aquí es la aportación que a nosotros nos interesa más, son entidades, Ricardo, que le dan a la policía herramientas para, una vez evaluada, una y otra área, todas las áreas incluso de la policía son evaluadas, se le entregan a la policía recomendaciones de mejora y se le acompaña a la policía en la implementación de las mejoras. Hay que decir, Ricardo, que en la sentencia Tenco, ojo, en la sentencia Tenco de 2018 se incluyó una figura con esta inspiración. Ese es un antecedente cercano. Y otro antecedente más lejano es que después de la toma de posesión del presidente Peña Nieto y luego de una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, también se recomendó una figura como esta. Y sobre el real impacto del rechazo del Congreso a la iniciativa de reforma eléctrica, hablé también esta mañana con un reconocido especialista en materia energética, el doctor Ramsés Pech. La pregunta que nos hacemos muchos mexicanos es si, más allá de las descalificaciones o calificaciones de traidores, de vendepatrias o de héroes, en el aspecto estrictamente técnico, científico, ¿fue lo mejor o no lo que ocurrió este domingo? Sí fue lo mejor, y esto me refiero porque hoy lo que vimos es que la Comisión Reguladora de Energía no desaparece, el CENACE, que es el Centro Nacional del Control de Energías, continúa siendo parte de un órgano autónomo, y creo que aquí lo importante del día domingo, que pude yo estar revisando desde el mediodía hasta cuando terminó la votación, es que cada individuo que nos representa en el poder legislativo tiene una cuestión particular y tiene su propia agenda. Yo no vi un plan de largo plazo para el país, y solo lo que estamos viendo es algo mediático y que no nos está llevando a adaptarnos. Las 6. En otros temas, este miércoles falleció en Roma, Italia, el cardenal mexicano Javier Lozano Barragán, quien fuera figura clave en el pontificado de Juan Pablo II, durante el cual ocupó altos cargos en la jerarquía católica. Lozano Barragán, quien fuera arzobispo de Zacatecas, fue nombrado cardenal por Juan Pablo II en el 2003, quien lo llevó a Roma como presidente del Pontificio Consejo para los Operadores Sanitarios, una especie de secretario de salud del Vaticano. El cardenal mexicano no vivió exento de la polémica. Fue un duro crítico de la eutanasia, de los transexuales y homosexuales. Todo lo que va contra la naturaleza ofende a Dios, decía. La semana pasada tuvo una caída en su habitación, por lo que tuvo que ser hospitalizado. El Papa Francisco lo visitó el viernes antes de dirigirse a la ceremonia del Vía Crucis. Su cuerpo será llevado a Zamora, Michoacán, donde será sepultado. La 7. Tras la pérdida de 200,000 suscriptores tan solo en el primer trimestre del año, las acciones de Netflix cayeron este miércoles 35.12% en Wall Street, arrastrando a otras plataformas de streaming.
en lo que fue su peor día en una década en la Bolsa de Nueva York. La pionera de videos en línea tuvo una pérdida de 54.350 millones de dólares. Las emisoras de streaming que también registraron bajas en sus acciones no tan graves fueron Roku con 6.17%, Warner Brothers con 6.04% y Walt Disney con 5.56%. En conjunto, las empresas de streaming perdieron 72.265 millones de dólares en una sola jornada. Analistas financieros señalaron que los resultados negativos fueron por la feroz competencia que se da en el sector y, escuche usted bien, la fatiga de los espectadores. La gente ya harta. Estábamos todos esclavos de las películas durante la pandemia y parece ser que hubo ya un congestionamiento y la gente dice, ya no quiero ver más películas. Bueno, esta es otra de las razones fundamentales de esta caída estrepitosa. La 8. Una nueva polémica en el Senado genera la entrega del informe anual de la Guardia Nacional. Este fue avalado con los votos de Morena y sus aliados y duramente cuestionado por la oposición en la Cámara Alta. Es Damián Cepeda, senador del PAN. Que el grave error de la política de seguridad pública en este país era militarizar México. Mi pregunta es, ¿y por qué continuaron con esa política? Yo comparto que fue un error la militarización del país. No nos quita nada aceptar. Fracasó la política de seguridad militar en México. ¿Por qué están haciendo lo mismo? Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, cuestionó igualmente la militarización del país. Sí hay una profundización de la militarización del país y hay un abandono total de las policías estatales y de las policías municipales. Otra vez lo digo, estamos perdiendo la oportunidad de construir un país en paz. La 9, día 57 de la guerra. El gobierno ruso anunció que ya tiene el control de la estratégica ciudad portuaria de Mariupol, excepto de la acerera de Azovstal, donde se refugian civiles y elementos del ejército ucraniano. El presidente Vladimir Putin canceló este jueves el asalto final a la acerera, pero cerró el cerco para que no salga ni entre siquiera una mosca. En respuesta, el alcalde de Mariupol, Vadim Boychenko, afirmó que la ciudad es y será ucraniana. El gobierno ha exigido al Kremlin que permita un corredor humano para sacar a los civiles y soldados heridos que se encuentran en esta zona industrial de la ciudad. En tanto, hoy en la mañana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo paquete de emergencia en asistencia militar a Ucrania por valor de $800 millones. Moscú, por su parte, anunció que efectuó con éxito el primer ensayo del misil intercontinental Sarmat, lo nuevo de su arsenal nuclear que asegura les dará, ay, nanita, a sus enemigos en qué pensar. La 10 es la playera de la mismísima mano de Dios de Diego Armando Maradona, este gol que metió con la mano y luego en uno de esos rasgos de descaro total y de ingenio también absoluto, dicen sus biógrafos, dijo que era la mano de Dios la que había metido ese gol, el gol del Pelusa. Y bueno, protagonizó pues, uno de los goles más increíbles en la historia del fútbol. Pues sí, este de la mano de Dios y otro también, aquel en el que partiendo de la mitad de la cancha del Estadio Azteca se llevó con driblings a cualquier cantidad de ingleses. Creo que burló hasta el aguador, incluido el portero Peter Shilton, para pasar también a la inmortalidad por ese gol. Bueno, pues ayer, en medio de una polémica en torno a la autenticidad de esta prenda, la casa Sotheby's de Londres inició la subasta en esta histórica playera. La casaca estuvo todo este tiempo en manos del exfutbolista inglés Steve Hodge, quien ese día, hace ya 36 años, asegura que la cambió con el 10 argentino.
Y en cosa de nada ya hubo una oferta tentadora que supera los 5 millones de dólares por esta playera. Imagínate, la habrán mandado a la herrería, sigue igual de sudada ¿Quién sabe? por el pelusa. La subasta que se lleva a cabo de manera virtual continuará todavía durante 2 semanas, en la que sus organizadores esperan recibir ofertas de hasta 8 millones de dólares por la playera de la mano de Dios. La familia de Maradona ha protestado asegurando que no se trata de la playera original, al grado de que su hija Dalma asegura que su papá no le intercambió con nadie ese día. Sotheby's investigó y mediante estudios científicos se determinó que sí es la playera que utilizó el Diego en el segundo tiempo del juego contra Inglaterra en el Mundial de México, que fue cuando anotó esos 2 goles históricos. Pues seguiremos muy al pendiente para ver quién se queda al final con esta joya del fútbol mundial. Y así muy maradonianos y sudorosos, llegamos al final del día de hoy. Gracias como siempre por sus mensajes, comentarios, sugerencias y críticas. Los leemos todos y tomamos nota de lo que nos dicen. Gracias, recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completitos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com y también en el portal de 24 horas, el diario Sin Límites. Hasta entonces. Hasta siempre.